Antes de empezar a hablar sobre los temas de diseño de circuitos secuenciales, que es la parte central de este curso, necesitamos primero conocer cómo funcionan los dispositivos base que se utilizan para este tipo de circuitos, ¿no? Que son probablemente encasillados en dos tipos que conocemos como latches y flip-flops. Lo que vamos a ver en este video es los dispositivos básicos que conocemos como latch y los flip-flops, diferentes tipos que hay, cómo funciona cada uno de ellos, algo apoyados ahí por algunas simulaciones y cómo están construidos internamente. Ya en otro video veremos algunos ejemplos específicos de latches y flip-flops, latches principalmente comerciales que podríamos aplicar para algunas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de latches y flip-flops, nos referimos a dispositivos con memoria. Son los dispositivos básicos que utilizamos con memoria. Un latch, un flip-flop, en resumidas cuentas, viene siendo una memoria de un bit que en conjunto nos permite crear dispositivos más grandes como registros, como contadores, con diferentes buffers y algún otro tipo de dispositivos que utilizamos para almacenar el estado de nuestros circuitos, que es la base de los circuitos secuenciales. Estos circuitos se caracterizan porque en su salida puede tomar uno de dos estados estables. En la literatura en español, sobre todo, lo podemos encontrar muchas veces no con esos nombres de latches y flip-flops, sino que se utilizan nombres como cerrojos, que latch viene siendo como un candado, más o menos. Entonces se utiliza el nombre a veces de cerrojo porque lo que hace es que se bloquea su valor en la salida y los cambios en las entradas no permiten modificarlo. O sea, básicamente una memoria, queda guardado el valor en la salida del circuito, cosa que no sucede con circuitos combinacionales, con circuitos que están basados completamente en compuertas lógicas conectadas de forma tradicional. Estos también están basados en compuertas lógicas, pero hay una característica especial en la forma que se conectan, ¿no? Que ya entran en conceptos de retroalimentación. O también se utiliza el nombre de biestables. ¿Por qué? Porque tienen dos estados posibles. O en su salida hay un 0 o en su salida hay un 1. Entonces también se utiliza por ahí el nombre de biestable. Estos circuitos, dependiendo del tipo de que se trate, pues tienen una o más entradas que van a controlar cómo cambia y cuándo cambia el valor o el estado en su salida. Para diferenciarlos de una manera muy general, los latches, la salida es controlada o la salida cambia en respuesta a una entrada de datos o a una entrada por nivel, podemos decirlo así más bien. Y los flip-flops, la salida cambia en respuesta a una entrada de reloj. Vamos a hablar primero de los latches y luego hablaremos de los flip-flops. Y cuando hablemos de los flip-flops, vamos a explicar o a ejemplificar qué es lo que entendemos por una entrada de reloj o cuál es el funcionamiento y cómo se hace funcionar una entrada de reloj para que estos circuitos se comporten de esta manera. Bueno, empecemos con los latches. Primero, el latch más básico de todos es este que conocemos como el latch SR. S y R que vienen de las palabras set y reset. Entonces, obviamente, la entrada S, entrada set, se utiliza para poner la salida del latch en 1, el estado en 1, y la entrada reset se utiliza para ponerlo en 0. Esta es la implementación que vamos a tomar como referencia, aunque también hay una implementación a partir de compuertas NAND. La conexión es exactamente la misma, simplemente se sustituyen las compuertas NOR por compuertas NAND y el funcionamiento es más o menos al revés de lo que sería este circuito. ¿Qué es lo que vemos aquí? Algo que no habíamos hecho con circuitos combinacionales es que la salida de las compuertas son dos compuertas NAND. Hay dos entradas, una entrada que se llama R de reset, S de set, y tenemos dos salidas, Q y Q negada, ¿no? Entonces entendemos que aquí vamos a tener un valor y en esta otra salida vamos a tener el valor negado, ¿no? El valor contrario. Pero aquí lo que vemos es esto, ¿no? Déjenme cambiar mejor primero al láser para que se vea mejor. Lo que vemos es estas líneas de retroalimentación. Sí, lo que es la salida de la compuerta que está en la parte inferior aquí del diagrama se retroalimenta hacia la entrada de la compuerta en la parte superior y viceversa, ¿no? Están como cruzadas aquí las salidas. Entonces, lo que encontramos aquí es que el valor
que las entradas hacen que cambie a la salida de la compuerta, provoca también un cambio en la otra compuerta. Pero a su vez, este valor que provocó un cambio aquí puede provocar un cambio en la misma compuerta que tenemos de este lado. Es un proceso muy interesante. Vamos a tratar de ejemplificarlo aquí dibujando sobre la pantalla. Supongamos que aquí en la salida tenemos un 0 y obviamente en la entrada Q negada tenemos un 1. Vamos a suponer que en ese momento en la entrada R ponemos un 0 y en la entrada S ponemos también un 0. Esas son compuertas NOR. ¿Qué es lo que vamos a tener como compuertas NOR? Pues si aquí en esta entrada, aquí tengo un 1 que viene para acá y un 0, un 1 y un 0 en la entrada de una compuerta NOR, me va a dar un 0 en la salida. Este 0 llega hacia acá junto con el 0 que tenemos aquí de entrada. Entonces 0 y 0 nos da un 1 en la salida. Y hasta aquí estamos bien, ¿no? Entonces tenemos 0 en las dos entradas, tenemos 0 en la salida Q y tenemos un 1 en la salida Q negada. Vamos a suponer que cambiamos, voy a tachar este de aquí y que ponemos un 1 en la entrada S, que es lo que va a suceder con el flip-flop, con el latch, perdón. Al poner un 1 en la entrada S, entonces aquí voy a tener 0 y aquí voy a tener un 1. Esta salida va a cambiar a 0. Entonces aquí ya vamos a tener 0 y 0. Y al tener 0 y 0, esto de aquí va a cambiar a 1. ¿Sí? Entendemos que también, algo que muchas veces no ponemos mucha atención, hay un cierto tiempo que va pasando, ¿no? Las compuertas lógicas tienen un retardo, lo que llamamos un retardo de propagación, de cuando cambian la salida de cuando cambia la entrada a cuando cambia la salida. Entonces, esto no sucedió al mismo tiempo. Primero cambió esta salida, después ese valor se viene hacia acá y luego cambia la salida de esa otra compuerta. Al cambiar aquí, este 1 se viene hacia esta entrada de la compuerta NOR. 1 y 1 nos siguen dando un 0 y entonces ahí se detiene. Ahí alcanza lo que llamamos el estado estable. Sí, que se mencionaba en el slide anterior. Entonces, después de un cierto tiempo, esto se va a estabilizar. Vamos a suponer que ahora regreso a 0 esta entrada. ¿Qué es lo que va a suceder? Sí, tengo un 0. Aquí tenemos un 1 que me llega de la Q, que está aquí de este lado. 0 y 1, aquí me sigue dando un 0. 0 y 0, aquí me siguen dando un 1. ¿Qué notamos aquí? Regresé a las mismas entradas que teníamos inicialmente, dos ceros, pero ahora las salidas ya no son las mismas. Esta es una característica que vamos a encontrar en los circuitos secuenciales y que no habíamos visto antes en los circuitos combinacionales. Siempre que hacemos un análisis de circuito combinacional, hacemos una tabla de verdad, ponemos la combinación de valores de entrada y para cada combinación de valores de entrada tenemos siempre una misma salida y aquí no. Aquí simplemente, aquí lo que vemos es dos veces le presentamos el mismo valor de entrada. Empezamos con 0, 0. Lo que hicimos aquí fue cambiar esta entrada a 1 y regresamos nuevamente a 0, 0 y ahora las salidas ya no son las mismas que lo que teníamos antes. Entonces, este es algo que pasa con los circuitos secuenciales. El valor de la salida ya no va a depender únicamente de la entrada que tenemos, sino también de las entradas que se presentaron antes. Es decir, el circuito tiene una memoria y sabe lo que va pasando. Entonces, esto es algo que vamos a ir notando cuando metemos un poco más a la parte de diseño, pero desde el circuito más básico, que es el HCR, de ahí podemos notar este comportamiento. Vamos ahora a cambiar esta entrada a 1. Ok, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 1. Obviamente esta salida va a cambiar a 0. Va a llegar este 0, va a venir acá, 0, 0. Esta salida de aquí va a cambiar a 1. ¿Sí? 1 viene para acá, 1, 1 me sigue dando 0 y ahí se estabiliza. Regresamos al 0, 1 que teníamos inicialmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar nuevamente a 0. Aquí tengo 0, aquí tengo 1, aquí me sigue dando un 0, 0 y el 0 me sigue dando un 1, ahí no hubo ningún cambio, ¿no? Entonces regresamos a estos valores. Lo que vimos aquí es esto, ¿no? 0 y 0 estábamos inicialmente cuando pusimos un 1 en la entrada S. ¿Qué fue lo que sucedió? La salida Q se puso en 1, la salida Q negada se puso en 0. Cuando regresamos 0, 0,
las salidas permanecieron igual. Cuando pusimos un 1 en la entrada R, la salida se puso en 0 y la salida negada Q en 0, Q negada en 1. Entonces, con la entrada S en 1, hicimos que Q se pusiera en 1. Con la entrada R en 1, hicimos que Q se pusiera en 0. Entonces, por eso se llaman set y reset, ¿no? Set pone la salida en 1, reset pone la salida en 0. Y cuando las entradas regresan a dos ceros, entonces lo que sucede es que la entrada permanece sin cambio y ahí se pone como lo que llamaríamos el cerrojo, ¿no? El funcionamiento del latch. Si siguiéramos aquí moviéndole, llegaríamos a un punto donde que no lo hicimos aquí, ¿no? Tener dos unos. Voy a cambiar esta a 1, simplemente para hacerlo para ilustrarlo, porque hay una condición que pasa con este circuito. Si yo pongo un 1 aquí en R, aquí tengo 1 y 1, entonces aquí sigue el 0 y acá no hay cambios. ¿Sí? Quedamos igual, ¿no? Con el R, como ya está en 0, la salida se queda en 0. Pero si yo pongo un 1 en la entrada S, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo un 1 en una entrada de una NOR, aquí me va a dar un 0. Tengo un 1 en una entrada de una NOR, aquí también me va a dar un 0. Entonces, cuando tengo entradas 1, 1, 1, llegamos a una condición no permitida para este circuito porque llegamos a una inconsistencia aquí donde Q y Q negada tienen ambas el mismo valor. Entonces simplemente es un caso que en este circuito no se permite no se permite o no se utiliza las entradas 1, 1. Cuando el circuito se implementa con compuertas NAND, funciona al revés, con lo que llamamos un activo bajo, ¿no? La combinación 0-0 es la que provoca este caso indeterminado, pero nos vamos a centrar en este que está implementado con puertas NOR y vemos ahí una simulación que incluye el que tiene compuertas NAND. Esto sería el funcionamiento esperado para este circuito simulado utilizando Quartus Prime, y esta es la tabla de verdad que lo caracteriza. Vamos a analizar aquí algunas cosas en esta tabla de verdad, ¿no? Es para ponernos en contexto de cómo vamos a ir trabajando un poco a poco con la simbología que se utiliza con las tablas de verdad en circuitos secuenciales, que llamamos también tablas de estado, ¿no? Inicialmente. Primero, bueno, vamos viendo primero la tabla de verdad. Tenemos 4 casos. Uno que dice aquí sin cambio, otro que dice reset, otro que dice set y otro que dice entradas no permitidas, que ya lo veíamos ahorita mientras le estábamos dando valores directamente sobre el diagrama del circuito, ¿no? En este caso lo que nos indica aquí es lo siguiente. Bueno, acá tenemos una nota que nos dice, voy a poner aquí, cambiar perdón, acá tenemos esta nota que dice Q, estado actual, Q, estado próximo, Q más, perdón, estado próximo o siguiente. Cuando usamos las letras Q, nos vamos a referir al estado actual. La letra Q viene porque la usamos porque en los diagramas lógicos de estos componentes en la documentación, siempre las salidas vienen identificadas como Q en este tipo de circuitos. A diferencia de circuitos basados en compuertas lógicas, donde vienen usando letras Y, W, Z o cosas así, aquí por general se utiliza la letra Q. Q es el valor que tiene el circuito en un momento dado. Q más, el valor que tiene la salida del circuito en un momento dado. Q más es el valor que va a tomar cuando se estabilice después de que haya un cambio en las entradas. Típicamente nos referimos a ellos como estado actual y estado siguiente o estado próximo, ¿no? Entonces aquí en la tabla lo representamos de esta manera. Tengo las entradas SR, tengo la salida Q, es el valor que tiene el circuito en las salidas en un momento dado, y el valor Q más sería a qué valor cambiaría de este valor al aplicársele estas entradas. ¿Sí? Esperamos que se entienda esa parte, y si no, poco a poco lo vamos a ir entendiendo al ver las simulaciones. Aquí nos dice en la primera parte donde sin cambio, si yo tengo en la salida un valor de 0 y le aplico las entradas 0, 0, la salida se queda igual, se queda en 0. Si la salida es 1, la salida se queda en 1. En el caso, si la salida, si le aplicamos la entrada 0, 1, 0 en la entrada set, entrada S, 1 en la entrada R de reset, entonces ya sea que la salida esté en 0 o que esté en 1, se va a ir a 0. El valor siguiente va a ser 0. Cuando la entrada S es 1 y la entrada R es 0, ya sea que la salida esté en 0 o esté en 1, se va a cambiar a 1. En el caso conocemos como set. Y
Para las entradas 1-1, como veíamos, entradas no permitidas, porque esto me provoca esta inconsistencia entre las salidas Q negada, porque me dan las dos el mismo valor. ¿Ok? Entonces, esto sería esta parte de acá de la tabla, sería lo que tenemos como los valores permitidos o las condiciones permitidas de entrada para este circuito, para el que llamamos el latch SR. Aquí en la simulación vemos, bueno, en esta simulación para empezar, algo que no habíamos visto con los circuitos del Ciclón 5, porque el Quartus, al simular los circuitos de la familia Ciclón 5, no nos genera estos retardos internos. Aquí sí lo podemos ver. Aquí vamos a ver también algo que no habíamos observado antes, la simulación. Hay una parte aquí de la salida en la cual no le asigna valores. Esta es simulación en Quartus Prime para circuitos secuenciales. Aquí no le asigna valores a la salida. ¿Por qué? Porque no sabe qué valor asignarle en este momento. Aquí tenemos en Quartus el circuito del HCR complementado con compuertas NOR. Vamos a simularlo para ver qué es lo que pasa, ¿no? Aquí con la simulación tengo la entrada S, la entrada R, la salida Q y la salida Q negada, ¿no? Lo que vemos, bueno, lo que queremos observar aquí son dos señales, simplemente los valores de S y R son dos pulsos, señales periódicas, con diferente periodo que nos permita tener todos los posibles casos, ¿no? Tenemos cuando los dos están en 0, 0, luego cambia S a 1, regresan a 0, luego de 0 cambia R a 1. Aquí las dos se van a 1 y luego estando las dos en 1, S se va a 0, R se queda en 1, luego cambian inmediatamente de S a 1, R a 0, se quedan en 0, cambia S a 1, volvemos a tener un pequeño caso donde las dos están en 1, cambian, S se va a 0, R1, luego regresan las dos a 1, luego de estar las dos en 1 se van directamente las dos a 0. Es decir, esto nos da diferentes casos que se pueden presentar, no solamente las distintas combinaciones que podemos generar con dos entradas, sino también transiciones diferentes de una a otra, ¿no? Pasar de diferentes casos, ¿no? a los otros valores. Entonces, igual, podemos ajustarlo, podemos hacerlo de manera más general, pero la idea es que podamos observar el comportamiento del latch ante diferentes transiciones de sus entradas. Lo vamos a simular. Voy a usar aquí la simulación temporizada. Si observamos, en este caso lo tengo configurado con un dispositivo de la familia Ciclón 4. Entonces, en este caso sí voy a poder ver lo que pasa cuando hacemos simulaciones temporizadas, como se veía en la presentación. A diferencia que cuando trabajamos con la familia Ciclón 5, que ahí no nos da ninguna diferencia con respecto a la simulación funcional, ¿no? O sea, la simulación temporizada toma en cuenta los retardos de propagación de las compuertas que están formando parte de nuestros circuitos y nos da ciertos retardos que no podemos observar cuando tenemos la simulación funcional. Voy a hacer un pequeño zoom sobre alguna parte. Vamos a agarrar hasta aquí para verlo mejor. En este caso, este valor indefinido para las salidas es porque, como explicaba hace rato, aquí empieza con los valores 0, 0 en S y en R, los cuales para el caso del latch SR pues nos dice que tiene que mantener el valor que ya tiene, pero como estamos iniciando la simulación pues no sabe qué valor tiene, entonces lo pone como indefinido. Cuando S cambia a 1, mientras R se mantiene en 0, entonces la salida Q se va a 1, Q negada se va a 0, con este retardo que tenemos aquí, que este retardo que viene siendo como, no sé, de 40, 50, unos 8 nanosegundos más o menos, ¿no? Que tardan en responder las compuertas y darnos ya un valor para las salidas. Aquí se va a 0 la entrada S, entonces quedan las dos en 0, 0, la salida permanece igual. En este punto la entrada R se va a 1
Entonces un poquito después, más o menos esos 8 nanosegundos después, la salida Q se va a 0, Q negada se va a 1. Voy a hacer un acercamiento un poquito más y vamos a ver también aquí esto, ¿no? Aquí recordamos que son dos compuertas y que una depende del cambio en la otra, es decir, primero va a cambiar una de las dos compuertas. En este caso, la que tuvimos es que la entrada R cambió a 1 y sabemos cómo está conectado, la entrada R va a provocar primero un cambio en la compuerta donde está conectada la salida Q y después ese cambio va a provocar un cambio en la compuerta donde está la salida Q negada. Entonces, y eso lo vemos tal cual aquí en la simulación, ¿no? Como cambio, lo que cambió fue la entrada R, la primera salida que va a tener un cambio es la salida Q y todavía un poquito después se va a ver el cambio en la salida Q negada, ¿no? Entonces sí hay un retardo primero con la primera compuerta y un pequeño retardo adicional sobre la segunda compuerta. Y estas son cosas interesantes que se presentan con los circuitos secuenciales, ¿no? Porque estamos nosotros analizando que nuestro circuito va a tener este comportamiento donde va a pasar de 1 a 0 y esta otra salida va a tener el valor negado de la primera. Pero aquí, aunque sean combinaciones de entrada permitidas para las dos entradas que tenemos del circuito, hay un pequeño espacio de tiempo, lo vemos de arriba, de 107.63 nanosegundos al 107.98, o sea, son como 0.3 nanosegundos. ¿Cuál punto 3? Sí, 0.3 nanosegundos, más o menos, donde Q y Q negada tienen el mismo valor. Entonces, esas situaciones en circuitos secuenciales nos pueden llegar a provocar comportamientos que no son realmente lo que estamos esperando y a veces tenemos que poder apreciarlos a estos detalles para poder encontrar dónde pudiera estar saliendo algo que es lo que realmente está afectando a lo que está trabajando nuestro circuito. Pero bueno, esto es tema que trataremos más adelante. Voy a regresar a... Lo voy a dejar aquí a este nivel un poquito más. Estábamos aquí, donde se fue la salida a 0. Aquí en este punto, la entrada S se va a 1, entonces las dos entradas están en 1, que sería el caso no permitido. Entonces aquí ya vemos que después de un pequeño retardo, las dos salidas Q negadas se quedan en 0. Después vamos a tener que S regresa a 0, entonces Q se queda en 0, como R está en 1, y Q negada se va a 1. Luego aquí en esta parte las dos cambian al mismo tiempo, S se va a 1, R se va a 0, y aquí vamos a tener el cambio en las dos salidas, Q negada. Vamos a hacerle un acercamiento a ver si podemos apreciar aquí. Aquí también está un pequeña desfasamiento entre las dos. Muy leve. Aquí desde el 208.13 al 208.16, desde 0.03 nanosegundos el retardo que hay aquí. Entonces es algo muy imperceptible, ¿no? Pero se da. O sea, sí se da ese retraso. Y vamos a buscar. Aquí está otro punto. Aquí está, donde las dos están en 1 e inmediatamente después regresan a 0 las dos al mismo tiempo. Aquí están las dos entradas en 1, las salidas están 0 y 0. Y al regresar en este caso las dos a 0, una de las dos salidas tiene que cambiar. En este caso la que cambia es Q, que se va a 1, y Q negada se queda en 0. Es como van a responder las compuertas en este caso, ¿no? Y así vamos viendo, podemos ir viendo el resto del comportamiento del circuito. Este es el caso de el latch SR implementado con puertas NOR. Tenemos ahora el caso de la implementación del HCR con puertas NAND. Como vemos aquí, es el mismo circuito que teníamos con la compuerta NOR, solo que cambiamos la compuerta. Es la misma conexión, es la entrada R conectado a la compuerta que va a la salida Q. La entrada S conectada a la compuerta que va a la salida negada, ¿no? Lo único que cambiamos es la compuerta NAND. Vamos a la simulación y ahí directamente vemos cuál es el efecto que tiene. La implementación que hagamos del resto de los latches y flip-flops
va a ser a partir del SR con compuertas NOR. Entonces te lo vamos a ver de manera un poquito rápida, ¿no? Voy a hacer la simulación temporizada. Veremos qué es lo que sucede, qué es lo que cambia en el comportamiento de este latch. Bueno, aquí vemos inicialmente en la simulación tenemos un pequeño espacio donde está indeterminada y luego toma ya un valor de 1 y 1. Aquí la simulación empieza con las entradas S y R ambas en 0. Sí, que en este caso la manera que conectamos las compuertas, la manera que conectamos las entradas, en este caso la condición no permitida son cuando las dos entradas son 0. Aquí vemos que las salidas se ponen tanto en 1 la salida como la salida negada. Cuando ya una de las entradas cambia, en este caso S cambia a 1, la salida se queda en 1, la salida Q, y la salida negada cambia a 0. Aquí otra vez vuelven a estar las dos en 0 y las dos cambian a 1. Después cambia R a 1 y aquí la salida cambia a 0, la salida negada se queda en 1. Aquí en el caso que aquí tenemos cuando ya las dos están en 1, la salida permanece sin cambios, en este caso las dos están en 0. Más adelante hay un caso aquí donde las dos están en 1 y la salida venía en 1 o en 0 la negada, entonces permanece también sin cambios, ¿no? Cuando las dos entradas están en 1. Lo que cambia por la forma que lo conectamos es que las combinaciones de entrada, la 00 y la 11, se invierten con respecto a lo que veíamos en el latch SR con la compuerta NOR. Hay una implementación donde se conectan al revés. Bueno, se etiquetan al revés las salidas o se conectan al revés R y S, como lo queramos ver. Entonces se convierte en un circuito que trabaja con activo bajo. ¿Qué significa activo bajo? El reset provoca que la salida se ponga en 1, el set que la salida se ponga en 0. Ya depende cómo se haga la conexión. Realmente no nos vamos a preocupar mucho por este que tiene las compuertas NAND, con el que vamos a estar haciendo el resto de la implementación del resto de los latches y flip-flops va a ser con el que tiene las compuertas NOR. Y entre algunas aplicaciones que puede tener el HCR, pues primero pues es la base para construir otros latches y flip-flops internamente, ¿no? O sea, a partir del cual se parte el diseño de circuitos más complejos que utilizamos en el diseño de circuitos secuenciales. Y una aplicación muy directa es que se puede utilizar tal cual la implementación de este latch, es la eliminación de rebotes en interruptores. El problema del rebote en un interruptor, al ser un dispositivo mecánico, que lo presionamos, lo movemos, entonces no necesariamente hacemos un cambio limpiecito de 0 a 1, de 1 a 0 al prenderlo o al apagarlo, sino que podemos tener múltiples contactos que nos generan algo como esto, una señal como esta. Entonces lo que hace este latch al conectarlo, como este circuito que tenemos aquí, supongamos un interruptor que viene hacia A para apagar o hacia B para encender, es que aquí provoca el primer cambio que tenemos, nos provoca el cambio en la salida, pero al estar haciendo estas oscilaciones, lo que llamamos el rebote, estos 0,0 no me permiten cambio en la salida y eso me permite generar pulsos limpios en la salida, ya que tendríamos como del interruptor. Esta es una aplicación muy directa que podemos implementar fácilmente a través de lo que es el latch SR. El segundo latch que tenemos es el que llamamos latch tipo D. Este latch tiene un funcionamiento muy sencillo. Aquí vemos simplemente es una sola entrada. Tenemos igual dos salidas indicadas, la salida que llamamos Q y la salida que llamamos QN o Q negada, ¿no? Y lo podemos ver casi como si fuera un cable, ¿no? Este funcionamiento que tiene es, lo vemos acá abajo en la simulación, es que si la entrada D está en 0, la salida Q está en 0 también, perdón, y Q negada en 1. Si la entrada D está en 1, la salida Q está en 1 y Q negada está en 0. Prácticamente es lo que pongo en D, es lo que voy a ver en Q, y lo contrario en Q negada. ¿Sí? La letra D viene de dato,
sea, es simplemente es un bit que nos va a poner en la salida el circuito. Pareciera no tener mucha utilidad. Bueno, ahorita vamos a ver uno ya donde tiene una entrada adicional que ya nos da un poquito más de sentido lo que hace, ¿no? ¿Cómo se construye este latch? Se construye a partir de lo que tenemos aquí, que viene siendo el latch SR. Nada más con respecto al diagrama que veíamos antes, esto está de cabeza, ¿no? Entonces la entrada S está en la parte de arriba, la entrada R está aquí en la parte de abajo. La entrada S siempre va a la compuerta que tiene la salida Q negada, la entrada R va en la compuerta que tiene la salida Q. Y lo único extra que hay es esta compuerta NOT, este inversor que tenemos aquí en la entrada, que en lugar de tener dos entradas S y R, tenemos una sola entrada que se llama D y que va directo a una de las compuertas NOR y que va a través del IOR a la otra compuerta. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que estamos restringiendo el funcionamiento del latch SR a únicamente los casos donde la entrada es 0, 1 o donde la entrada es 1, 0. Es decir, los casos donde las entradas S y R son diferentes. Por lo tanto, dependiendo del valor de D, pues va a ponerse la salida en 0 o va a ponerse la salida en 1. Cuando D es 1, entonces llega directamente un 1 a la entrada S, un 0 a la entrada R. Entonces la salida se pone en 1, salida negada en 0. Cuando D está en 0, llega directamente un 0 a la entrada S, un 1 a la entrada R. Entonces la salida Q se pone en 0, Q negada se pone en 1. Eso es lo que hace esto que llamamos el latch tipo D. Y una vez más, con respecto al diagrama que teníamos antes, esto está de cabeza. ¿Sí? Si lo vemos aquí, Q está en la parte de abajo, Qn está en la parte de arriba. Y aquí en el diagrama de la simulación, pues lo vemos tal cual, ese funcionamiento. Cuando le agregamos ya una entrada adicional, que es esta que le llamamos, viene aquí como compuerta de control, que es básicamente un habilitador, esta que llamamos aquí, tal cual le puse el nombre EN del enable, como lo veríamos etiquetado por lo general en estos circuitos. Entonces esto ya cobra un poquito más de sentido, porque aquí ya se convierte por primera vez, lo que podemos ver claramente, como un circuito de memoria. Y un circuito que funciona de qué manera: yo pongo un valor en su salida y mientras yo no indique que ese valor puede cambiar, el valor va a permanecer sin cambios por más que le mueva el valor a las entradas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay en este caso? Tengo aquí nuevamente el latch SR, ya lo tengo representado como un símbolo en lugar de las compuertas para que no se haga más complicado aquí visualizar en el diagrama. Tengo aquí la misma compuerta NOT conectada a la entrada D, tal cual, D que viene hacia donde está la entrada S y D a través de una compuerta NOT hacia donde está la entrada R. Pero ahora agregamos esta entrada adicional que se llama EN de enable y agregamos dos compuertas AND. ¿Qué me van a permitir esas compuertas AND? Regresar al caso del 00 en las entradas del latch SR. ¿Y qué pasa con el 00 en el latch SR? Pues no me permite cambio en las salidas. Y aquí ya tenemos propiamente un circuito de un bit de memoria. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente la entrada EN, entrada enable, si tiene un valor de 0, hay un 0 que llega a dos compuertas AND, tal cual voy a tener 0, 0 en las salidas sin importar lo que haya en D. Si EN, la entrada enable, vale 1, entonces yo tengo unos en las compuertas AND y dependiendo del valor que tenga D, es lo que voy a tener en las salidas de las compuertas. Si aquí tengo un 1 en estas entradas, recordemos por ahí los teoremas de la álgebra booleana, las leyes y principios básicos, los postulados básicos de la álgebra booleana. Entonces, si yo tengo un 1 que multiplica a algo más, pues voy a tener eso en la salida. Entonces, si D vale 1, yo voy a tener un 1 aquí en esta entrada, voy a tener un 1 en la entrada S, y aquí, como viene a través de un inversor, aquí voy a tener un 0, voy a tener un 0 en la entrada R, la salida se va a poner en 1, la salida negada en 0. La que nos va a importar y nos vamos a referir siempre va a ser a la salida, ¿no? Entendemos que el QN, la salida negada, va a ser de tener el valor contrario. Entonces Q se va a poner en 1. Si en ese momento yo pongo un 0, regreso un 0 en el habilitador, entonces aquí se van a poner dos ceros, la salida se va a quedar en 1 y por más que yo cambie el valor en D, la salida no va a cambiar. Si yo vuelvo a poner el habilitador en 1 y pongo un D, en D pongo un 0, entonces yo voy a tener un 0 que viene a través de esa compuerta de la entrada S, un 1 por el inversor que llega hacia R, la salida se va a poner en 0,
Si yo regreso el habilitador a 0, entonces tengo 0, 0, la salida se queda en 0 y por más que mueva el valor de D, no va a cambiar el valor de la salida. Entonces eso es lo que me hace esta entrada de habilitación. Si lo vemos aquí en la parte de abajo, en el diagrama de la simulación, entonces aquí vemos, bueno, tengo aquí en la parte de arriba lo que es la entrada D. Por ejemplo, tengo valores 1, 0, 1, 0. Y aquí tengo el habilitador que tiene estos pequeños pulsos, está por lo general en 0, pero aquí le estoy dando estos pequeños pulsos en 1. Cuando esté en 1 es cuando la salida puede cambiar, ¿ok? Entonces, en este caso, la salida está empezando, bueno, en esta parte donde agarré la simulación, la salida está empezando en 1. Cuando ya se habilita la entrada, cuando activo la entrada de habilitación, D está en 1, la salida sigue en 1. Aquí el habilitador regresa a 0. La entrada D cambia a 0, baja aquí a 0, pero la salida no se modifica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el circuito no está habilitado. En este punto el circuito se habilita para cambiar de valor la salida. Como la entrada está en 0, la salida se va a 0. Aquí regresa el habilitador a 0. Cuando la entrada regresa a 1, esto sigue en 0 la salida. ¿Por qué? Porque está deshabilitado. Cuando el habilitador se vuelve a activar, la entrada, perdón, en este momento está en 1, la salida se va a 1 y así lo podemos ir viendo el resto de la simulación. Entonces aquí ya tengo un circuito que me almacena un bit de memoria controlado por esta entrada de habilitación que mientras esté en 0 no permite cambios en la salida, cuando esté en 1 permite cambios en la salida a partir de la entrada según el funcionamiento que habíamos visto para el latch tipo D. Esta es la implementación del latch tipo D en Quartus. Utilizamos lo construimos a partir del latch SR que tiene la compuertas NOR que vimos hace un momento. Una sola entrada, que es la entrada D. Este es el que dijimos que se comporta básicamente como si fuera un alambre, un cable. La entrada D va de manera directa a la entrada S del latch y a través de un inversor a la entrada R, que hará el efecto de esto, que solo podemos tener los casos donde R y S tienen valores diferentes. Es lo que nos va a dar el funcionamiento de este latch, ¿no? Entonces, si D es 1, tengo la combinación 1 en S, 0 en R, la salida se pone en 1. Si D es 0, tengo 0 en S, 1 en R, la salida se pone en 0. Entonces, ese va a ser el funcionamiento que vamos a ver. Vamos a ver la simulación. Vamos a hacer tal cual la simulación temporizada. Perdón, me equivoqué. Ese script no lo cambié. Ahora sí, la simulación temporizada. Una vez más, lo único que nos provoca esto es que veamos ese pequeño retardo que hay, ¿no? Que es este retardo de que cambia la entrada, que cambian las salidas. Entonces, tal cual, vemos que la salida Q va siguiendo el valor de la entrada del latch, ¿no? Entonces aquí con un pequeño retardo, que ese retardo viene siendo, el cambio aquí se da en 80 y aquí lo tenemos en, bueno, 87.2, 7.2 nanosegundos, la diferencia, ¿no? Que hay. Aquí tenemos el regreso cuando cambia a 0, igual 7.2, 7.48 nanosegundos cuando cambia de 1 a 0, más o menos por año, 7 punto algo nanosegundos el retardo. No es algo que nos vaya a ser muy relevante o que le vamos a poner mucha atención mientras estemos trabajando con circuitos secuenciales asíncronos, pero es algo que tenemos que entender qué sucede, ¿no? con los circuitos. Igual aquí entre una y otra, ya habíamos visto eso cuando vimos la simulación del HCR, aunque aquí no parece haber una diferencia muy importante o muy que se puede apreciar incluso entre ambas salidas. Están cambiando al mismo tiempo. O sea, pero del cambio de la entrada al cambio de la salida sí vemos el retardo, ¿no? que se presenta. Pero tal cual, ¿no? El funcionamiento de este circuito va siguiendo la salida, va siguiendo el valor que toma la entrada.
Ahora esta es la implementación del latch D con puerta de control. Tenemos aquí esta entrada que es el habilitador, el cual etiqueté como EN o Enable, que es el nombre que se le suele dar a estas entradas. Recordarán de los decodificadores las entradas G, que más o menos hacen la misma función, ¿no? Aunque la implementación es muy diferente, pero aquí es algo parecido, ¿no? Cuando implementamos el decodificador, la entrada G no sé, llevaba un 0 a todas las compuertas AND, entonces todas las salidas del decodificador estaban en 0, y si estaba en 1, pues la salida que estaba identificada, esa era la que se activaba, ¿no? Entonces es una función similar la que cumple esta entrada. Entonces aquí llegan las dos compuertas AND y esas permiten que el valor de D pase o no pase hacia el latch. Cuando el habilitador está en 0, pues tenemos 0, 0 en las entradas del latch. Y con esos valores, pues la salida permanece sin cambios. Vamos a ver rápidamente la simulación. Se la tengo acá. Hacer la simulación funcional. En este caso ya vimos lo que pasa con las simulaciones temporizadas. Simplemente nos muestra ese pequeño retardo. Cuando hacemos la simulación funcional, pues una vez como si estuviéramos directamente comprobando contra la tabla de verdad del circuito. Aquí la salida empieza en 0, porque digo en indeterminado, puesto que al principio la entrada de está en 0 y el habilitador también está en 0, por lo tanto el simulador pues no sabe qué valor asignar. No se le puede decidir qué valor asignar a la salida del latch, ¿no? Cuando aquí, bueno, vemos que la entrada D cambia, no hay cambio en la salida. Cuando el habilitador se va a 1, entonces la salida del latch toma el valor de la entrada D, que en ese momento es 1. Aquí la entrada D cambia a 0 mientras el habilitador sigue activo, entonces la salida se va a 0. Y mientras el habilitador esté activo, aquí por ejemplo el habilitador se va a 0, cambia de, la salida no cambia, pero cuando el habilitador se encuentra activo, como en este caso, la salida va a seguir la forma que tenga la entrada, ¿no? Este es el comportamiento que va a tener. Como decía, este circuito ya se comporta más ahora sí como una memoria. Yo puedo tener en la salida un cierto valor, un 1 o un 0, y controlar por medio de esta entrada si ese valor puede cambiar o tiene que quedarse tal cual. Y pasemos ahora a los flip-flops, que ya agregan, igual se construyen a partir de los circuitos anteriores, pero ya agregan una característica adicional, que es la de tener una entrada de reloj. Entonces ya no vamos a entrar aquí en la entrada de habilitación, en el enable que vimos con el latch tipo D, sino que aquí vamos a tener algo que le llamamos entrada de reloj. Esta es una entrada que contiene ciertos dispositivos, ciertos circuitos secuenciales, que va a controlar o que nos va a sincronizar en qué momento la salida puede cambiar su estado o su valor. Por lo general, cuando vemos la documentación técnica de los circuitos, o cuando usamos estos circuitos en los simuladores, esta entrada se etiqueta como clock, como CLK. En ocasiones llega a venir ahí como CK o simplemente como C, aunque cuando viene nada más como C puede haber alguna confusión con respecto a entradas que tal cual esté etiquetado como C. Pero en los diagramas, ahorita vamos a ver más adelante un diagrama de uno de estos circuitos, casi siempre viene indicada como donde viene el pin de entrada o el conector de entrada que corresponde a un reloj, viene indicado como con un pequeño triángulo, que es el que nos va a dejar sin dudas que se trata de una señal de reloj. Ejemplos, cuando referimos a entradas de reloj, podemos hablar de que tenemos señales periódicas, o podemos tener señales que no son periódicas, y podemos considerarlas como entrada de reloj. ¿Qué es lo que nos importa cuando estamos hablando de entradas de reloj? Pues nos importa ya no el valor que tenga esta señal, sino nos va a importar estos momentos, ¿sí? Los momentos en que la señal cambia de valor. Cuando hablábamos de los latches, al principio lo definimos, los latches estaban controlados, su cambio de su estado por nivel,
¿sí? Por el valor, cuando hablamos por nivel nos referimos al valor que tiene una señal, una entrada en un momento dado. Cuando hablamos de señales de reloj o de entradas de reloj, nos referimos, lo que nos va a importar es el momento en que esta señal cambia de valor. Es decir, no nos importa nada de lo que hay aquí, no nos importa nada de lo que hay aquí. Lo que nos importa es esto, que cuando cambia de valor, ¿sí? Cuando cambia de valor. Y que en algunos casos nos va a importar cuando cambia de 0 a 1, en otros casos nos va a importar cuando cambia de 1 a 0, ¿sí? Por lo general tus circuitos están trabajando de una o de otra forma y es lo que llamamos el flanco del reloj. En inglés lo identificamos con la palabra edge, es la forma que se referimos a ellos. Y bueno, nos interesa cómo se le llama en inglés, porque cuando estemos trabajando con Verilog, las palabras reservadas que utilizamos para reconocer o para indicar el flanco o el momento en el que vamos a interesarnos por estas señales, lleva la palabra edge, entonces de ahí viene, ¿no? Pero es lo que en español le llamamos el flanco del reloj. ¿Y a qué se refiere esto? El momento de transición de la señal que produce el cambio en la salida de un flip-flop. Tenemos lo que llamamos el flanco de subida, cuando esto cambia de un 0 a un 1 lógico, que es lo que tenemos aquí en la parte de abajo, de este lado, la señal está en 0, cambia a 1, a un 1 lógico, ¿no? Entendemos que aquí puede ser diferente valor de voltaje dependiendo del dispositivo que estemos utilizando, el tipo de la familia lógica que estemos utilizando, pero aquí cambia de 0 a 1 y en este momento es cuando nos interesa qué es lo que pasa con esa señal, es cuando se activa el reloj, o tenemos lo que llamamos el flanco de bajada, que es cuando está en un valor de 1 lógico y cambia a un 0 lógico, entonces nos interesa lo que pasa en este momento específico, ¿sí? Únicamente ahí, a diferencia de los latches, que es, si la entrada de habilitación está en 1, entonces si la entrada del circuito cambia de valor, entonces la salida puede cambiar de valor. Aquí no, aquí la salida únicamente puede cambiar en el momento que se presenta el cambio de reloj, dependiendo del tipo de flanco de reloj que utilice el flip-flop o el dispositivo secuencial, el circuito secuencial que estemos trabajando. Por lo general, o la gran mayoría, o normalmente todos los que vamos a usar en este curso, trabajan con flancos de subida y es muy recomendable en el diseño de circuitos secuenciales síncronos, que es lo que nos vamos entre nosotros, que utilice un solo, que todos los dispositivos que utilicen un reloj utilicen el mismo flanco, ¿no? Entonces vamos a trabajar por lo general nosotros con el flanco de subida, es decir, cuando cambia la señal de 0 a un 1 es cuando nos va a interesar qué es lo que pasa con el reloj. Entonces, ya entrando propiamente a flip-flops específicos, tenemos este que llamamos el flip-flop tipo D, y sí, lo adivinaron, es tal cual lo mismo que hace el latch tipo D, pero controlado por una entrada de reloj. Aquí le voy a poner nada más un CLK, ¿sí? Para indicar que ese es en los diagramas lógicos, ese es el diagrama que utilizamos por lo general para un flip-flop. Tenemos la entrada, en este caso una sola entrada porque es un flip-flop tipo D. Este triángulo que está aquí nos va a indicar siempre que se trata de una entrada de reloj. Cualquier diagrama del diagrama lógico de un circuito, el símbolo de un circuito, bloque, como venga, esto en forma de triángulo nos va a indicar la entrada de reloj y la salida Q. Aquí no nos indica la Q negada. Dispositivos comerciales que encontramos en un circuito integrado tal cual, pues sí van a traer por lo general la salida negada, ¿no? Pero en este caso, este es el flip-flop que encontramos en Quartus. Utilizamos ahí los diagramas de bloques. Esto viene en Quartus, lo podemos encontrar este componente como DFF, o, sí, o D flip-flop tipo D. Es como lo vamos a encontrar este componente al utilizar la herramienta símbolo ahí en Quartus Prime. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues el valor de la entrada D se traslada a la salida Q al presentarse el pulso reloj. El reloj es un reloj que trabaja con flanco positivo. Cuando cambia de 0 a 1 es cuando nos va a interesar esto de aquí, este momento nada más. Entonces, cuando se activa la señal de reloj, lo que hay en ese momento en la entrada D se va a poner en Q. Si al momento que llega la señal de reloj en la entrada D hay un 0, en Q se va a poner un 0. Si aquí hay un 1, en Q se va a poner un 1.
Em, bueno, hay un circuito integrado comercial que tiene flip-flops de este tipo, es el 7474. Ahorita en la siguiente slide viene por ahí un diagrama de este circuito. Y trae también estas dos entradas. Aquí viene como PRN, CLRN, es tal cual clear y preset. Puede venir dependiendo de la documentación de los circuitos, dependiendo del simulador que estemos utilizando o de la herramienta de diseño que estamos utilizando. Pues puede venir un poquito diferente los nombres, pero se hacen referencia a lo mismo. Aquí en estos circuitos los flip-flops a veces, y tal es el caso de estos flip-flops, traen una combinación de entradas síncronas y entradas asíncronas. ¿A qué nos referimos con eso? En una entrada síncrona es aquella que trabaja con el reloj, como viene siendo en este caso la entrada D, que esa entrada responde al reloj, tal cual cuando hay el valor que esté aquí va a pasar a la salida cuando se active, cuando se presente el pulso reloj, mientras que las entradas preset y clear son entradas asíncronas. ¿Y a qué se refiere que sea asíncronas? Pues que estas no esperan al reloj. Tal cual cuando se ponen activa alguna de estas dos, nos provocan el cambio en la salida. Y recordemos que tiene estos círculos aquí que nos indican una negación, por lo tanto estas dos entradas son de activo bajo. Quiere decir que se activan con un 0. Un 0 en la entrada clear automáticamente inmediatamente me pone un 0 en la salida Q, un 0 en la entrada preset, en la entrada PRN, automáticamente me pone un 1 en la salida Q sin esperar al reloj y tienen prioridad sobre D. Es decir, si hay un 0 en alguna de estas dos y en ese momento se presenta el pulso reloj, estas son las que van a seguir mandando. ¿Sí? Tal cual es cómo funcionan estos circuitos. Aquí tenemos rápidamente el diagrama del circuito 7474. Dos flip-flops tipo D. No lo vamos a utilizar así en el curso, pero es un circuito clásico que vale la pena conocerlo porque es de los pues más comunes, ¿no? Para es el más básico que implementa este tipo de flip-flop. Son dos flip-flops tipo D completamente separados uno del otro. O sea, son independientes uno del otro. Tienen tal cual las mismas entradas que mencionábamos ahorita. La entrada D, la entrada de reloj. Aquí etiquetadas como 1D, 1CLK. Bueno, aquí podemos seguir las líneas donde están conectadas. Las entradas clear y presets, aquí vienen como CLR y VPR, perdón, con negación en la parte de arriba, que indica que son activo bajo. Clear, que está aquí, y el preset del 1 que viene acá como 1PR. Y las salidas Q, que viene aquí como 1Q, y Q negada como 1Q negada. Y lo mismo para el flip-flop tipo 2, nomás que trae números. El segundo flip-flop, pero trae los dos aquí indicando que se refieren a este flip-flop. Y aquí nos da la tabla de verdad un poquito más extendida. Y lo que vemos es tal cual, ¿no? Lo que mencionamos ahorita, las entradas asíncronas que vienen siendo el preset y el clear. Cuando alguna de estas tiene 0 en preset y 1 en el clear, la salida está en 1. ¿Sí? Es activo bajo. El preset me provoca un 1 en la salida y 0 en Q negada. Cuando el preset está en 1, clear está en 0, sin importar lo que tenga D o lo que tenga el reloj. Entonces Q se pone en 0 y Q negada se pone en 1. Y pues, si nos lo preguntábamos ahorita, si las dos se ponen en 0, la documentación nos dice que lo más probable es que las dos salidas se pongan en 1 al mismo tiempo, no tanto Q y Q negada, que sería, llegaríamos ahí al caso indeterminado como el del flip, como el del HCR, ¿no? Entonces, eso está diseñado para que trabaje una o que trabaje la otra, no para que intentemos activar las dos al mismo tiempo. Y cuando estas dos entradas están en 1, entonces ahora sí entra la parte síncrona del circuito, donde tenemos la señal de reloj, la entrada de reloj y la entrada D. Y aquí viene indicado de esta manera, ¿no? Con el flanco de subida. Cuando el reloj cambia de 0 a 1, si la entrada de está en 0, la salida se va a poner en 0. Si la entrada de está en 1, la salida se va a poner en 1. Y si el reloj está en 0, si el reloj está en 1 o si tenemos un flanco de bajada, no importa lo que tengamos en entrada D, la salida Q va a conservar su valor, Q negada va a conservar su valor. La implementación
ya a nivel ya como si queremos construir nuestro propio flip-flop tipo D, ya olvidándonos del que ya está implementado. Digo, hay un circuito que es el 7474, que físicamente con un circuito integrado podemos tener flip-flop tipo D. Tenemos el latch, el componente DFF que viene en Quartus Prime, que tal cual nos implementa un flip-flop tipo D, o incluso podemos implementar nuestro propio flip-flop tipo D por medio de Verilog. Pero si ya queremos ver internamente cómo es que este circuito está implementado, pues tenemos algo como esto, ¿no? Si lo vemos aquí, es más o menos como lo que sería el latch tipo D con compuerta de control, pero tenemos como si fueran dos latch tipos D. Aquí tenemos, en lugar de llamarle enable como en el otro diagrama, aquí lo llamamos ya como CLK. Voy a cambiar un poquito aquí a la pluma para poder escribir en la pantalla. Ahora viene ya como reloj, y es como si fueran dos latches tipo de encadenados, ¿no? Vemos el HCR, las compuertas AND, otro HCR con sus compuertas AND, y aquí tenemos un inversor que va a una de las compuertas AND, y acá tenemos el otro inversor que viene directamente de la entrada D. Y ahorita vemos qué es lo que pasa por acá. ¿Cómo funciona este circuito? Vamos a suponer que tenemos un 0 en la entrada CLK. Este 0 en la entrada CLK, en la entrada de reloj, viene directo a el latch que está pegado a las salidas del circuito. Entonces, al tener aquí este valor conectado de forma directa, si aquí yo tengo un 0, entonces aquí va a tener un 0 también. Voy a ver este 0 en las compuertas AND, y aquí vamos a tener el 0, 0, que no me va a permitir cambio en la salida. Si la salida está en 0, se queda así, sin importar lo que pongamos en la entrada D. Si la salida está en 1, se queda en 1, sin importar lo que pongamos en la entrada tipo D. Pero ¿qué es lo que pasa con este latch que está aquí? Como aquí hay un 0 y aquí tenemos un inversor, entonces este latch va a tener un 1 en las entradas de las compuertas AND, por lo tanto este va a estar habilitado para responder a los cambios en la entrada D. Aquí yo tengo un 0 en la entrada D, aquí voy a tener un 0 en Q. Si tengo un 1 en la entrada D, aquí voy a tener un 1 en Q, pero esos se van a quedar aquí, ¿ok? Se van a quedar en esta parte. Q va a ir directamente a la entrada S a través de esta compuerta. Q negada va a ir hacia la entrada R a través de la compuerta, ¿no? Aquí el Q negada me hace las veces del inversor, del NOT que está de este lado, ¿no? O sea, aquí, si no tuviéramos esta Q negada, pues aquí tendríamos tal cual la conexión de Q a través de una compuerta NOT hacia donde viene R, ¿ok? Aquí tenemos un Q negada en la salida del latch y lo usamos directamente. Entonces, estos están cambiando. Esos dos están cambiando su valor. ¿Qué es lo que va a suceder al momento que cambiamos el valor del reloj de 0 a 1? ¿Sí? Cuando este cambia de 0 a 1, que es lo que tenemos, el flanco de subida en el reloj. En ese momento, este inversor cambia a 0. Por lo tanto, estas entradas se ponen en 0, 0 y este latch se queda con el último valor que tuvo la entrada D. ¿Sí? Si aquí había un 1, al momento que cambia el valor del reloj, aquí se va a quedar este 1 y este 1 va a estar en la compuerta AND que está conectada a S, y el QN es el 0, va a estar en la compuerta AND que está conectada a R. Como el reloj cambió a 1, entonces este valor de aquí cambia a 1, que llega a las compuertas AND y va a permitir el paso de lo que haya en las otras entradas. Si aquí teníamos un 1, va a llegar un 1 a S, un 0 a R, y la salida Q va a cambiar a 1. Y ya no va a poder volver a cambiar. ¿Por qué? Porque aun por más cambios que hagamos en la entrada D me afecta directamente este latch, pero este latch está bloqueado, ¿sí? Su habilitador no me permite cambios. Entonces aquí ya no voy a poder ver cambios, y por lo tanto, aunque estas compuertas tengan un 1 en esta entrada, las otras entradas no pueden cambiar por más cambios que haya en D. Y es cuando se da el efecto de la entrada del reloj. Es decir, por eso es que son dos etapas, ¿no? Cuando el reloj está en 0, este latch
está cambiando, pero los cambios se detienen en este punto. Sí, los cambios se detienen aquí. ¿Por qué? Porque esto está bloqueado. Cuando el reloj cambia a 1, entonces este es el que se bloquea, mantiene el último valor que tuvo de la entrada. Este ya puede cambiar de valor, va a cambiar el valor que tiene el otro latch, pero ya no va a poder volver a cambiar de valor. ¿Por qué? Porque este latch tampoco puede hacerlo. Entonces ahí es cuando vemos el cambio se presenta exactamente en este punto, que es cuando cambia de valor la señal de reloj. Si este circuito estuviera implementado como un flanco de bajada, lo único que cambia es que esta compuerta NOT, en lugar de estar en este punto, viene acá. Y el reloj aquí viene directo hacia este latch, y mientras que la compuerta no viene hacia acá, ¿no? Y si no, nos hace que funcione al revés, que ahí cambiaría con el flanco de bajada. ¿Sí? Entonces, esto es la forma que se implementa una entrada de reloj para estos circuitos, y aquí lo vemos en la simulación. Tenemos la entrada D, tenemos la entrada de reloj y tenemos la entrada Q. ¿Qué vimos aquí? D está en 1, aquí tenemos Q que está en 1, el reloj está en 0, aquí cambia, D cambia a 0, la salida no se modifica. Cuando el reloj cambia a 1, aquí tenemos el flanco del reloj, entonces Q va a tomar el valor de D, ¿sí? Aquí esto sigue en 1, regresa, aquí el valor de D va a cambiar a 1, no hay cambio en la salida hasta que se presenta el cambio en la señal del reloj, y aquí seguimos igual, D vuelve a cambiar a 0, hasta que vuelva a tener el flanco de subida del reloj, es cuando Q vuelve a cambiar de valor, y así nos vamos a ir con el flip-flop tipo D. Tenemos aquí ahora el circuito con la implementación del flip-flop tipo D, utilizando nuevamente nuestros latches SR con puerta NOR. Como veíamos, el reloj está conectado a través de este inversor hacia estas primeros pares de compuertas AND, que nos da el funcionamiento como latch tipo D, y de manera directa hacia las compuertas AND que están de este lado. Cuando el reloj es 0, aquí tenemos un 1 que nos habilita el funcionamiento del primer latch. Cuando el reloj cambia a 1, este latch se bloquea, y el 1 hace que el latch que está en la salida sea el que trabaje, y que el valor que haya quedado almacenado en este sea el que se muestre en la salida, ¿no? Vamos a simular el circuito. Y vamos a ver cómo es el comportamiento que tenemos ahora, ¿no? Aquí ya tenemos en la simulación la entrada y una señal de reloj. El circuito va a cambiar únicamente en el momento que se presente el flanco de reloj, y en ese momento va a tomar el valor que tenga la entrada. Por ejemplo, aquí tenemos el primer flanco de reloj en este punto, entonces la salida toma un valor de 0. Aquí hay otro flanco reloj, la entrada está en 0, la salida ya está en 0, se queda igual. Aquí en este punto se presenta otra vez el flanco de reloj, la entrada está en 1, ahora toma la salida el valor de 1. El flanco de bajada del reloj es ignorado, ¿sí? No afecta aquí el funcionamiento. Entonces la salida permanece igual hasta que aquí hay otro flanco de subida. La entrada está en 1, la salida ya está en 1, se queda igual, y así lo vamos viendo, ¿no? Conforme se presentan flancos de subida del reloj, en ese momento la salida toma el valor que tenga la, la entrada, y es como trabaja el flip-flop tipo D. Vamos a hacer un pequeño cambio en el circuito. Voy a mover esta compuerta, un pequeño espacio aquí, y vamos a conectar el reloj al revés, y voy a compilar, ¿sí? Ahora el reloj llega directo al primer latch, y a través del inversor llega al segundo, y vamos a compilar.
Y una vez compilado nuestro circuito, pues vamos a la simulación. Aquí no tengo que cambiar nada. ¿Por qué? Porque es el mismo archivo de simulación, el mismo archivo que está como el principal del proyecto. Simplemente lo vuelvo a simular. Y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Aquí vemos que la salida empieza igual, indeterminada. Se presenta el flanco de subida del reloj y la salida sigue igual. El flanco de subida fue ignorado. Cuando se presenta el flanco de bajada, entonces sí, la salida toma el valor que tiene la entrada. Aquí hay otra vez un flanco de bajada. Estos detalles aquí, qué bueno que se presentó. Vamos teniendo mucho cuidado al momento de la simulación. Aquí sí vemos el circuito se está activando con el flanco de bajada por el cambio que hicimos de cómo está conectado el reloj. Y aquí la salida tomó el valor que tenía la entrada antes del valor que está cambiando aquí. Siempre vamos a procurar que al hacer estas simulaciones, no cambiar al mismo tiempo el valor de la entrada cuando estemos dando el flanco del reloj. Sí, porque aquí cuando estemos haciendo esto, digo, aquí es muy claro lo que está pasando por el tipo de circuito que es, pero ya con circuitos un poquito más complejos, sí nos podría generar alguna confusión de si está tomando el valor de la entrada que está antes, al momento que llegue el flanco, o si está tomando el valor de entrada que se da al momento que se presentó el flanco, ¿no? Entonces aquí está justo en el mismo punto y vemos que en este caso tomó el valor que está antes. Entonces, para evitarnos ese tipo de confusiones, vamos a procurar hacer algo como esto, ¿no? Si aquí tengo el flanco de bajada, entonces yo desde antes asigno los valores a mis entradas y entonces ya doy aquí el pulso. Aquí se vuelve a presentar la misma situación. Y aquí debe haber algunos otros más, ¿no? Donde eso esté pasando. Vamos a ver qué sucede en la simulación temporizada, solo que aquí tengo que ajustar el script porque no borré esta opción. Vamos a ejecutar la simulación temporizada y vemos si el comportamiento es el mismo, ¿no? Ok, hasta aquí pues todo va en orden. Primer flanco de bajada toma la salida el valor de la entrada. Segundo flanco de bajada igual toma el valor de la entrada que estaba justo al momento que se presenta el cambio, ¿no? Igual aquí, toma el mismo valor, entonces confirmamos que es este valor, ¿no? El que está en ese momento, el que nos va a tomar, pero igual vamos a procurar que no se presenten esos casos, que en las simulaciones primero asignemos el valor de la entrada y después puede ser un espacio aquí de la rejilla que nos da la línea de tiempo, lo que nos permita, pero que sea un poquito después cuando asignemos el valor del pulso con el cual se va a activar el reloj, ¿no? Para lo que es el cambio de la salida. Ok. Entonces esto es lo que pasa con el flip-flop tipo D y ya vimos cómo es el cambio simplemente para hacer que trabaje con un flanco de subida o un flanco de bajada. Conectamos al revés el, el reloj, ¿no? Cómo está llegando hacia el circuito, ya sea si está el inversor aquí o está el inversor de este lado, o le podemos poner un inversor adicional acá sin hacer ningún cambio en el circuito. Ya con esto simplemente cambiaríamos el comportamiento del flanco. Otro flip-flop que tenemos es el que llamamos flip-flop tipo JK. Esto viene siendo más o menos similar al funcionamiento del SR, del HCR, pero aquí sí podemos tener un caso con las entradas J y K en 1. J vendría siendo más o menos el equivalente a la entrada S, K vendría siendo más o menos el equivalente a la entrada R, ¿no? Es decir, si J está en 0, en 1, perdón, y K está en 0, la salida se va a poner en 1. Si J está en 0 y K está en 1, la salida se va a poner en 0. Si J y K tienen valor de 0, la salida va a mantener su valor, hasta ahí es idéntico al flip-flop SR, pero si ambas entradas están en 1, entonces lo que va a hacer Q es cambiar de valor. Si Q está en 0 se va a hacer 1, si Q está en 1 se va a hacer 0. Y así puede estar oscilando. Eso es muy práctico para implementar circuitos como contadores, para generar señales, pulsos cuadrados. Está cambiando y cambiando y cambiando y cambiando de valor cada pulso reloj. Y pues tenemos aquí las entradas
clear preset, tal cual con el mismo funcionamiento que explicamos para el flip-flop tipo D, ¿no? Entonces J y K trabajan de forma síncrona con el reloj, entradas preset y clear trabajan de manera asíncrona. El circuito integrado que implementa, igual no vamos a trabajar con los circuitos integrados, pero pues vale la pena tenerlo como una referencia de un circuito clásico que podemos implementar este circuito o encontrar este tipo de flip-flops de 74, 76, 74, y ya sabemos que entre el 74 y el 76 hay otros tantos códigos ahí que nos dan cierta información acerca de cómo está la implementación o características del funcionamiento del circuito, pero pues nos referimos tal cual como el 74-76 para más facilidad. Este circuito podemos representar el funcionamiento de su salida Q+. Recordemos, Q+ se hace referencia a el valor que va a tomar la salida Q cuando se presenta el pulso reloj, ¿no? Y en este caso Q pues es el valor que tiene antes de que se presente el pulso reloj, ¿sí? Entonces tal cual la ecuación que caracteriza este flip-flop es esta que tenemos aquí. No presentamos la ecuación que caracteriza el flip-flop D porque es tal cual, es Q+ igual a D, ¿ok? Entonces pues no tiene mucho sentido, ¿no? Se toma directamente el valor de D, pero aquí trabaja más o menos de esta forma, ¿no? J por Q negada más K negada por Q. Tiene más o menos la forma de lo cuando es una XOR, ¿sí? Pero pues aquí es un J y K. No es J negada como sería en un XOR, no se parece, pero no es la misma cosa. Pero sí nos hace referencia a algo, ¿no? J por Q negada, si J está en 0, en la parte que trabaja es la de acá, ¿sí? Si K es 1, entonces se va a hacer 0 todo. Si J está en 1 y K está, o sea, otra vez, si J está en 0 y K está en 1, ¿sí? Tal cual, J es 0, K es 1, se hace 0, entonces 0 más 0 es 0. Si J está en 1 y K en 0, pues aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0 que se hace 1, y una de estas dos va a estar en 1, por lo tanto la salida se va a ir a 1, ¿sí? Ya sea Q o Q negada va a estar en 1. Si Q está en 0, esta parte nos va a dar 1, si Q está en 1, este lado de la ecuación nos va a dar 1, si J tiene 1 y K tiene 0. Si las dos valen 0, entonces aquí voy a tener 0, aquí voy a tener 1, y va a depender de Q. Si Q vale 1, aquí voy a tener 1 por 1, se va a quedar en 1. Si Q vale 0, aquí voy a tener 0, y aquí voy a tener 0, se va a quedar en 0. Tal cual. Y si las dos están en 1, J y K están en 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, que es eso va a ser 0, que es lo que va a pasar aquí. Si Q está en 0, aquí tengo 0 por 0, y aquí tengo 1 por 1, entonces esto me va a dar un 1. Cuando llegue el siguiente pulso reloj, aquí voy a tener un 1 que multiplica 0, aquí voy a tener un 1 que se hace 0, 0 que multiplica 1, perdón, entonces aquí se va a hacer todo 0. Al siguiente pulso reloj, pues regresamos al caso anterior, donde esto es 0 y aquí es 1, esto me va a dar 1, y ya va a estar oscilando, ¿no? Entonces le podemos poner números ahí a la ecuación, pero eso es lo que pasa, ¿no? Entonces si las dos JK están en 1, lo que se presenta aquí es un switcheo en la salida, va cambiando de 0, 1, 0, 1, 0, 1 cada pulso de reloj. ¿De dónde vienen los nombres J y K? Que es una pregunta clásica que aparece en este punto. He encontrado dos explicaciones. Una que son las iniciales de Jack Kilby, que es el de los, prácticamente se conoce como el creador de los circuitos integrados. Pueden buscar ahí información sobre Jack Kilby. Si encuentro aquí algún video por ahí que hable de él, se los voy a enlazar aquí en este punto. Este es una de las explicaciones, JK, por las iniciales de Jack Kilby. Otra es, y suena un poquito más creíble, diría yo, porque hay como que referencias un poquito más sólidas. O sea, las referencias que apuntan a que son las iniciales de Jack Kilby parecen más como anecdóticas, y bueno, el otro también es como una anécdota, pero trae referencias de quién lo dijo, y son que pues los ingenieros que estuvieron trabajando en los diseños, en los laboratorios del diseño de este tipo de circuitos, pues etiquetaron de manera secuencial las entradas de los circuitos, ¿no? A uno le llamaron AB, en el otro tipo que funcionaba de otra manera le llamaron CD, luego otro fue EF, otro fue HI,
otros fue JK y coincidió que con el funcionamiento de este fue uno de los que quedaron y por eso son las entradas J y K, porque son las que le tocaron en turno a la forma que fueron etiquetando los pares de entradas que iban asignando a los diferentes tipos de circuitos que estaban diseñando o que estaban probando, y de ahí se queda lo de JK. En fin, estas son las dos explicaciones que llegué a encontrar por allí de por qué se le llama J y K a estas entradas. Cualquiera de las dos nos deja en lo mismo, el circuito funciona de la misma manera, ¿no? Esto sería el funcionamiento descrito, bueno, el diagrama del 74-76. Implementa, como una vez más, dos flip-flops tipo JK, independientes uno del otro. Entradas de reloj, preset, clear, entrada J, entrada K. Este es un circuito de 16 pines. Con sus entradas asíncronas, clear y clear está aquí y el preset está aquí a un lado, y separadas uno de otro, ¿no? Aquí nada más cuidar, tierra está acá arriba, voltaje, el VCC está aquí en la parte de abajo en este circuito que es el 74 o 76. No lo vamos a utilizar en el curso, pero pues si lo queremos tener como referencia, es un circuito que nos podría servir para estos usos. Si estamos haciendo algo ya de manera práctica y quisiéramos implementar algo que en un flip-flop tipo JK nos pudiera servir para hacerlo, pues podemos, siempre hay que poder tener referencia de este tipo de componentes que podemos utilizar, que son fáciles de conseguir, ¿no? En la tabla de verdad, en la parte de arriba donde preset y el clear toman valores de 0, ya vimos similar al caso del flip-flop JD. El flip-flop D, perdón. Preset en 0, clear en 1 nos pone la salida en 1. Preset en 1, clear en 0 nos pone la salida en 0. Las dos en 0 pues nos dan este caso indeterminado aquí donde las dos se ponen en 1. Y cuando las dos están en 1 es cuando trabaja la parte síncrona de este circuito, donde tenemos aquí 4 posibles casos. Si las dos entradas están en 0, la salida Q permanece sin cambio, Q negada se queda también sin cambio. Si J está en 0, K está en 1. Entonces la salida Q se va a ir a 0. Si J está en 1, K en 0, la salida Q se va a ir a 1. Y si las dos están en 1, Q va a tomar el valor de Q negada va a tomar el valor de Q, y se van a estar alternando cada vez que llegue un flanco positivo del reloj, cada vez que el reloj cambie de 0 a 1. Y cuando el reloj está permanentemente en 0, en 1 o con un flanco de bajada, esto no provoca cambios en la salida, únicamente cambia cuando tenemos el flanco de subida. Y la forma que llegamos a un flip-flop tipo JK pues es con un diagrama como este que vemos aquí. Aquí ya partimos de un flip-flop tipo D. Aquí, en lugar de agregar un símbolo con el diagrama anterior que veíamos del flip-flop tipo D, aquí simplemente puse un flip-flop D, el componente DFF que me trae Quartus. Las entradas asíncronas las conecté a voltaje para que estén las dos siempre en 1. Es como está conectado en este diagrama, no se utilizan aquí para la explicación. Este flip-flop tipo JK no tendría tampoco entradas asíncronas, ¿no? Y aquí, como este componente no me trae una Q negada, aquí simplemente pues hay un inversor para generar la Q negada, ¿okay? Lo interesante aquí es la parte que está acá de este lado, ¿no? Fuera de lo que ya habíamos visto, de que internamente lo que eran la parte de los latches SR, que es que con los cuales construimos los presets, había esas dos compuertas NOR, donde cada de una compuerta NOR hacia la otra había una retroalimentación. Aquí tenemos todavía una retroalimentación de Q hacia las entradas de estas compuertas. Eso es todavía lo que tiene el flip-flop JK con respecto a los otros. Es decir, en el caso de los flip-flops, hasta llegar al flip-flop tipo D ya con reloj, no teníamos una retroalimentación más allá de esas retroalimentaciones internas que trae cada uno de los latches SR, que aquí utilizamos dos latches SR, ¿no? Y es esta retroalimentación entre las NOR. Aquí hay una retroalimentación en este punto. La salida, la Q, regresa hasta acá, hasta las entradas, y está conectado a través de estas dos compuertas NOR y una compuerta AND que vienen conectadas de las entradas J y K. Y el reloj no afecta esta parte de aquí, el reloj viene tal cual a lo que son las entradas, el flip-flop D. Y estas combinaciones aquí pues nos responden a la ecuación, a la implementación de la ecuación que veíamos del flip-flop, ¿no? Para dar el funcionamiento de lo que sería la entrada del flip-flop F. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, vamos a poner algunos valores, un 0 en Q,
Entonces esta AND siempre nos daría un 0. ¿Ok? 0 en Q, aquí nos daría un 0. Y acá en el NOR, pues dependeríamos de lo que venga de este lado. Si J está en 0, entonces aquí tendríamos 0, aquí tendríamos 0. Esto nos daría aquí un 1. Y automáticamente tenemos un 0 acá de este lado. ¿Sí? Si J está en 0 y Q está en 0, entonces tenemos dos posibles casos. O K está en 0 y la salida permanece sin cambios, o K está en 1 y la salida se queda en 0. ¿Sí? Tal cual. Si Q está en 0, entonces igual tenemos aquí 0. Aquí tenemos un 0. Si J en ese momento está en 1, entonces aquí tendríamos un 0, también de este lado, 0 y 0, aquí nos daría un 1. ¿Y qué pasa con la K? Pues dependiendo de lo que tenga, si J está en 1 y K está en 0, pues aquí tendríamos el 1. Si J está en 1 y K también está en 1, aquí nuevamente tendríamos un 1 y la salida se va a 1. Entonces, es el funcionamiento más o menos que nos va dando este circuito, ¿no? El caso cuando al revés, cuando acá está en 1, si la salida está en 0, aquí tenemos 0, tal cual 0, y aquí tenemos un 0, entonces esto nos da un 0. Este 0 de aquí va a depender de J, ¿no? Si J está en 0, entonces voy a tener 0, voy a tener aquí un 0, voy a tener acá un 1, y este 1 con el 1 de aquí, porque acá está en 1, digo, con el 0 aquí nos va a dar un 0 también en la salida, y y el flip-flop se va a quedar en 0. Si si Q está en 1 y K está en 1, entonces tengo 1, 1, me va a dar un 1 aquí, y este 1 me da directamente un 0 acá, y ya sea que J esté en 0 o con el 1, 0 o el 0, 1, o J esté en 1, entonces tendríamos el cambio aquí directamente nos daría un 0. Sí, podemos seguirlo, podemos ponerle aquí valores, pero esa es la explicación. Simplemente nos genera los valores para la entrada del flip-flop. Si la entrada Q está en 0, si estas dos están en 0, o si J está en 0 y K está en 1, aquí voy a tener un 0. Si la entrada Q está en 1, si J está en 1 y K está en 0, o si las dos, si las dos están en 0, aquí voy a tener un 1. Si Q está en 0, si estas dos están en 1, aquí voy a tener un 1. Si Q está en 1 y las dos están en 1, aquí voy a tener un 0. ¿Ok? Es como viene el funcionamiento de este flip-flop. Simplemente es una pequeña ecuación aquí en esta parte que responde a la ecuación que vimos anteriormente del flip-flop y nos va a generar lo que son las entradas del flip-flop tipo D. Entonces tenemos una retroalimentación adicional para generar este funcionamiento. Y aquí en la parte de abajo en la simulación vemos el diagrama de tiempos donde podemos ver qué es lo que pasa. Igual las salidas Q negada van a responder a el flanco de reloj, ¿no? En este caso aquí tengo 0 en J, 1 en K, la salida está en 0, se queda en 0. Aquí cuando hay el siguiente flanco del reloj, yo tengo J en 1, K en 1, una salida en 0 se va a invertir y se va a ir a 1. Aquí siguen estando en 1 las dos. Cuando llegue el reloj, la salida de 1 se va a 0. En este caso, 0, 0 se mantiene en 0. Cuando llegue el siguiente, tengo un 1 en J, 0 en K, se va a 1, y así podemos ir siguiendo lo que hace el flip-flop JK. Es un flip-flop que es muy utilizado también en circuitos como, por ejemplo, relojes o circuitos que queremos que esté cambiando su valor. Esta es la implementación del flip-flop JK. Utilizando el flip-flop D que teníamos anteriormente, ya regresado como estaba inicialmente, funcionando con el flanco de subida, ¿no? Este flip-flop tipo D, que fue nuestra implementación. Prefiero usar a usar el que trae cuartos, porque aquí no me ando preocupando ya de lo que son las entradas asíncronas del clear y el preset, pero igual podemos utilizar cualquiera de ellos. Los flip-flops los vamos a encontrar aquí utilizando la herramienta símbolo, que es lo que había mencionado,
en la sección de la carpeta primitivas, y hay una sección que se llama Storage o almacenamiento, y aquí vamos a encontrar varias implementaciones. Aquí está el DFF, el flip-flop tipo D. Hay un flip-flop tipo D que, aparte del reloj, trae un habilitador, combina las dos cosas, las dos entradas. Este otro que trae unos datos asíncronos y carga asíncrona, ya son más funciones que trae ahí, ya se va un poquito complicando. Aquí está la implementación del JK. Trae implementación de un flip-flop SR, que es como un latch SR pero controlado por reloj, y un flip-flop, un latch SR, perdón, igual con reloj y habilitador. Y por último tenemos el flip-flop tipo T, que bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces podemos usar también los flip-flops que están ahí, pero todos esos casos van a traer las entradas asíncronas. Aquí simplemente para simplificar la conexión y tener un poquito más limpio el diagrama, prefiero usar el que he ido implementando, y sobre ese, pues lo que estamos construyendo, ¿no? Igual, si nos vemos aquí en la jerarquía, ya vemos que si extendemos aquí, pues vemos que el flip-flop JK está implementado a partir de un flip-flop tipo D, y ese a su vez tiene dos latches SR, que es como está la conexión. Aquí no enlista lo que son las compuertas lógicas, simplemente los componentes ya de este nivel, ¿no? Bueno, tenemos estas tres compuertas, dos compuertas NOR, una compuerta AND, la retroalimentación de la salida hacia estas compuertas, y ya explicábamos cómo es que dependiendo de los valores de J, de K y el valor que tenga Q, pues va a darnos ese comportamiento el flip-flop. Cuando los casos donde J y K son 0 las dos, donde J es 1, K es 0, donde J es 0, K es 1, se comportan igual que vendría siendo el HCR, las dos en 0, la salida va a mantener el mismo valor. J se comporta como si fuera la entrada S, K como si fuera la entrada R del latch. Pero cuando las dos están en 1, lo que hace es que la salida va alternando su valor con cada pulso de reloj, ¿no? Que es el efecto que tenemos aquí. Y ahí veíamos también la ecuación que implementa el circuito. Ya compilado, vamos a ir a la simulación y ver su comportamiento, ¿no? Ok, aquí tenemos la señal de reloj, la puse un poquito más rápida, una frecuencia un poquito más alta, para que podamos ver más casos. Tenemos más casos que se pueden presentar aquí con un circuito que ya tiene dos entradas. Vamos a hacerle un zoom a esta parte. Aquí, a partir de donde está el primer flanco positivo del reloj, que es donde realmente, bueno, no es el primero, es el segundo, solo que en el primero las entradas J y K ambas están en 0, y como no sabe sobre qué valor mantener la salida, pues sigue dándola como indeterminada. Llegamos a este punto donde J está en 1, K está en 0, entonces la salida va a cambiar a 1. Cuando llegue el siguiente pulso del reloj, las dos entradas están en 1, por lo tanto la salida lo que hace es cambiar de valor. Estaba en 1 y se fue a 0. En las dos entradas están en 0, entonces el valor se mantiene, que es 0. Aquí regresamos a un caso donde J está en 1, K en 0, entonces la salida se va a 1. En el siguiente, J está en 0, K está en 1, entonces la salida se va a ir a 0, es el caso que tenemos aquí. Y cuando llegue el siguiente pulso de reloj, las dos entradas están en 0, se mantiene el valor. Luego va a cambiar a 1, J está en 1, K está en 0. Y aquí se va a ir a 0, J está en 0, K está en 1. Y acá tenemos un caso donde hay un flanco de reloj con las dos entradas en 1, con la salida en 0, entonces la salida va a cambiar a 1. Anteriormente habíamos visto un caso al revés, las dos entradas estaban en 1, la salida estaba en 1 y cambiaba a 0, ¿no? Entonces es lo que hace este flip-flop cuando las entradas, perdón, están ambas en 1. Y ese es el funcionamiento del flip-flop JK. El último flip-flop que tenemos es este que llamamos flip-flop tipo T. La entrada T viene de la palabra toggle, que es como cambio. Lo que hace este flip-flop simplemente es intercambiar el valor de salida o alternar el valor de su salida.
dependiendo del valor que tenga en la entrada T, ¿no? Físicamente o comercialmente no hay un circuito integrado que lo implemente, pero se construye utilizando un flip-flop JK y en el cual se conectan unidas las entradas J y K. Entonces tenemos únicamente dos posibles casos: cuando las dos entradas J y K son 0, que mantiene el valor de la salida, o cuando las dos son 1, que va cambiando el valor de la salida. Entonces, mientras a este circuito le llega la activación del pulso reloj mientras la entrada T es 1, entonces el valor de la salida va a cambiar. Sí, eso lo vemos aquí en la ecuación del circuito, que es una hora exclusiva de la entrada y la salida. Entonces, si las dos son iguales, ya sea que si T es 1 y Q es 1, entonces eso se va a hacer un 0. Y si son diferentes, si T es 1 y Q es 0, se va a volver un 1, ¿no? Y si T es 0, pues 0 y 0 se va a quedar en 0, o 0 y con 1 se va a quedar en 1. Y esa es la forma que trabaja este flip-flop que llamamos flip-flop tipo T. Tenemos aquí una implementación de un flip-flop tipo T con habilitador. Aquí le agregué un habilitador, realmente no es necesario, ahorita lo podemos anular, pero le pusimos un habilitador. Tenemos la entrada que le llamamos T, que viene, la estoy dejando directo a J, y a través de una compuerta AND la llevamos a la salida, a la entrada K, perdón, y con ese habilitador. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si T está en 0, vamos a analizarlo primero en 0. Si T está en 0, voy a tener 0, 0, entonces voy a tener 0 en las dos entradas y la salida del flip-flop va a mantener el valor que tenga, ¿no? Un 0, 0. Si T está en 1 y el habilitador está en 1, entonces lo que va a pasar es que voy a tener un 1 en la entrada de la compuerta AND y un 1 en la otra entrada, entonces voy a tener dos unos y vamos a tener ese comportamiento del flip-flop JK, donde la salida está cambiando de valor en cada pulso. Si aquí tenemos T en 1 y el habilitador está en 0, lo que va a pasar en este caso es que la salida se va a ir a 1 y se va a quedar siempre en 1, ¿no? O sea, voy a tener un 1 en J y tendría un 0 en K. Si T estuviera en 0 con el habilitador en 0, pero es el mismo caso que tenemos ahorita, digo, si T estuviera en 0 realmente no importaría en que esté el habilitador, la salida va a mantener el valor anterior. Pero si T está en 1 y el habilitador está en 0, entonces lo que va a pasar es que la salida se va a poner en 1. Vamos a la simulación para ver eso. Ahorita le hacemos algún cambio ahí a esa conexión. Vamos a ejecutar la simulación. Aquí en la primera parte tengo la entrada T en 1. Le pude haber cambiado, bueno, T está en 1 y el habilitador está en 0. Entonces con el primer pulso reloj la salida se va a 1, porque al estar T en 1 y E en 0 lo que provoca es la entrada 1, 0, 1 en J, 0 en K. Y una vez que, bueno, aquí el habilitador se activa, por este pequeño tiempo coinciden que están los dos en 1, por lo tanto cuando llega el pulso reloj la salida se va a 0, luego se va T, se va a 0. Entonces en este pulso de reloj la salida no cambia, pero una vez que T regresa a 1, vemos que cada pulso reloj va a ir cambiando. Aquí la salida cambió a 1, el siguiente flanco de subida del reloj la salida se va a 0, luego otra vez a 1, a 0, a 1 y así sigue hasta que T regresa a 0, donde ya aquí permanece sin cambios, y es lo que hace este flip-flop tipo T. Una vez más, la implementación del flip-flop tipo T se logra mediante la conexión, el puenteo de las conexiones de las entradas J y K. Y aquí podemos hacer varias cosas. Una es, si yo cambio esto, o sea, la entrada T la pongo directo acá en lugar de ponerla directo a J, y la salida de la compuerta va a J en lugar de acá. Entonces cuando tenga inactivo el habilitador, lo que va a pasar es lo contrario, ¿no? Si T está en 1, voy a tener el 1 en K y el 0 va a estar en J, entonces la salida se iría a 0. Y lo que voy a hacer aquí, en lugar de hacer eso, voy a anular el... Bueno, lo voy a conectar hacia acá. Y esta
voy a simplemente anular el habilitador. Vamos a ignorarlo en la simulación para no quitarlo. Voy a dejarlo aquí sin conectar. Y la entrada T la voy a poner directamente a JK, que sería la implementación básica del flip-flop tipo, del flip-flop tipo T. Vamos a compilar y ahorita pasamos a la simulación y ver ya cómo sería el comportamiento sin tomar en cuenta el habilitador, únicamente tomando en cuenta lo que es el valor de la entrada T. Bueno, aquí voy a nomás a mostrar algo. Me puede mostrar aquí algunos warnings que por lo que hice. Dice que el pin E no está conectado, no llega a ningún lado, que el primitivo, el AND de la instancia inst1, o sea, este de aquí, no está siendo utilizado, exactamente no está siendo utilizado, y que hay un pin de entrada que no genera o que no influye en la lógica del circuito, tal cual el pin E. Creo que me debe decir, ok, no hay ninguna salida que dependa del pin de entrada E. Es un warning que me está generando aquí debido a lo que hice aquí de desconectarlo y anularlo, ¿no? Entonces, digo, aquí me salió por lo que hice de manera intencional, pero si llegan a ver un warning de este tipo, sobre todo algo como esto, ¿no? Hay un input, un pin de entrada que no genera lógica, entonces hay que revisar si no se conectó algo mal en nuestro circuito, porque a lo mejor sí tendría que estarlo haciendo, ¿no? Entonces, no es para que quede como una referencia aquí de ese mensaje que nos genera el compilador de cuartos. Voy a regresar a la simulación. Entonces ahora vamos a ignorar lo que es la entrada E. Realmente no la estamos necesitando para la forma que quedó conectado el flip-flop. Simplemente todo va a depender de T y de el reloj, ¿no? Entonces desde aquí, desde el primer caso, deberíamos empezar a ver ahorita en la simulación que algo pasó y algo no salió como estábamos esperando, y esto va directo a la sección de bloopers del video porque no funcionó, no lo sabemos. Vamos a regresar aquí, se supone que no cambiamos nada y esto no debió haber afectado, y esto bien puede ir a la sección de bloopers del video o puede quedar aquí en el video para verlo como un caso curioso que pasó. Y bueno, no le está gustando. Ah, perdón, ya sé cuál es la situación. En este caso, y va por una blooper para mí porque no me acordaba, em, el, el, el caso donde llega el pulso de reloj, ya me acordé porque tengo una necesidad de poner ese habilitador. Cuando llega el primer pulso de reloj y tengo la entrada T en 1, lo que tiene que hacer este flip-flop es cambiar su valor. Tiene que invertir el valor, pero el simulador no sabe a partir de qué valor lo tiene que hacer. O sea, no sabe si estaba en 0, si estaba en 1, no sabe qué valor asignarle, y como no sabe qué valor asignarle, por lo tanto dice, no le puedo asignar nada, lo vamos a dejar como está. Entonces no era un blooper, era simplemente un lapsus. Y aquí lo podemos ver. Eso nos pasaría en este caso, ¿no? O sea, y nos puede pasar al estar haciendo la simulación de circuitos secuenciales. El simulador no sabe qué valor asignar. O sea, aquí tengo la conexión correcta. El reloj llega, el pulso reloj llega, la entrada, perdón, está en 1, o acá en este caso que la entrada está en 0, pero aquí tendría que invertir el valor de la salida, pero no sabe de qué valor. O sea, no sabe a partir de qué valor lo tiene que invertir, por lo tanto lo deja como indeterminado. Y he visto por ahí que han hecho, por ejemplo, digo, nomás para dejarlo aquí también ya, en algunos casos, visto que algunos han asignado valores desde la simulación. Esto realmente lo podemos hacer aquí al momento que empezamos la simulación, editar la parte de la salida, pero esto no nos va a afectar para nada el comportamiento de nuestro circuito, ¿no? Entonces, aunque dijéramos, voy a asignarle un valor desde acá, no lo toma, el simulador de cuartos no lo toma. Sabemos que físicamente, si ese circuito lo programamos en el FPGA, tiene que tomar un valor, físicamente va a tomar un valor, y ahí funcionaría. Pero aquí en el simulador no lo vamos a poder observar porque simplemente pues
no sabe el simulador qué hacer. Físicamente pues está el circuito ahí tal cual y tendría el valor, ¿no? Entonces voy a regresar a conectar el habilitador, y lo que voy a hacer es, aprovechando este cambio que hicimos, lo voy a conectar ahora hacia la entrada J, y voy a dejar la entrada T directamente hacia la entrada K, el caso inverso que teníamos hace un rato, ¿no? Entonces lo voy a compilar de nuevo y vamos a ir ahora sí a la simulación, habiendo entendido que ese tipo de cosas pueden pasar y saber por qué están pasando. Y intencionalmente no voy a borrar lo que pasó ahí que no me acordaba, ¿no? Bueno, ya que terminó la simulación, vamos ahora sí, digo la compilación, perdón, vamos ahora sí de regreso al simulador y vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando la entrada T está, no, cuando el habilitador está en cero, ¿no? Y aquí está, en estos primeros pulsos del reloj, el habilitador está en cero. Entonces ahora, como la T está conectada directamente a la entrada K, esto provoca que haya un 1 en K y un 0 en J, y por lo tanto la salida se va a ir a 0, ¿no? Entonces aquí va a depender mucho, podemos hacer diferentes combinaciones con nuestros circuitos y vamos a tener pues, comportamientos diferentes, ¿no? Como estaba conectado de manera inicial, en este caso, al estar el habilitador en 0, al llegar el pulso reloj, la salida se iba a 1, aquí la salida se viene a 0, ¿no? Y es lo que va a pasar con el flip-flop tipo T. Y pues terminamos con esto, la introducción a estos circuitos, que como digo son la base de los circuitos secuenciales, que vamos a estar viendo un poco, analizando un poco más a detalle durante el resto del curso. Y pues, vamos a ver también un poquito de algunos ejemplos ya a mayor escala de circuitos latches principalmente, que son comerciales y que en algún momento nos podrían dar de utilidad, aparte de diseñar nuestros propios circuitos secuenciales.